Bienvenidos a estos estudios del libro de Segunda de Reyes. Este libro, antes de que se transfiera, diríamos, del hebreo al griego, se traduzca del hebreo al griego, era un solo libro. Primera y Segunda de Reyes era un solo libro. Después, la Vulgata Latina también lo dividió y hasta el día de hoy en nuestra Biblia tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Pero bueno, nosotros estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y la palabra de Dios es tan rica, diríamos, en historias. La palabra de Dios afirma ser viva y eficaz. Recordemos la historia de un hombre que ya hemos estudiado anteriormente, Sansón. Sansón fue espectacular en la forma en que él nació. Su mamá no podía tener hijos, era estéril, y vino un ángel y le dijo que iba a nacer un hijo en el cual debería de ser nazareo. Y Dios le dio un don, una fuerza increíble. Un día Sansón lo quisieron atrapar en la ciudad y él a esas puertas enormes de esos castillos o de esos muros de la ciudad que ustedes han visto, la sacó y se lo puso al hombro y dijo, aquí nadie me va a encerrar, y se lo llevó. Sansón tenía una fuerza increíble, pero rompió todos sus votos nazareos. Sansón, que tuvo un nacimiento espectacular, una fuerza, un don espectacular, terminó al final con los ojos que lo habían sacado, lo volvieron ciego. Y trabajando para estos reyes filisteos, pueblo enemigo de Dios, con un burrito al costado, moliendo el trigo. Ese fue el final triste de Sansón. Hoy vamos a estudiar un final triste de un rey que también tuvo la oportunidad de ser y de hacer algo bueno. Un rey malagradecido. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a orar y continuar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que nos permites una vez más reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos y todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Un rey malagradecido. ¿A qué me estoy tratando de decir con este título? Pues ya hemos visto que en este momento estamos hablando del reino de Judá. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, hay que ir un poquito atrás y ver que Moisés sacó al pueblo de Israel en el Éxodo. Entraron 72 personas y al final salieron miles, algunos dicen millones, en el año 1447 antes de Cristo. Conquistaron la tierra y ahí donde Sansón aparece en esta etapa de los jueces, donde hay 14 líderes que Dios levanta y que tienen un periodo más o menos de 300 años hasta el año 1050. Y ahí viene el periodo de la monarquía unida, donde hay 3 reyes, Saúl, David y Salomón, del año 1050 al 930, porque después del 930 la monarquía, este reino se divide, por eso se llama la monarquía dividida. En el norte 10 tribus que se llama Israel, esta nación con su capital Samaria, y en el sur Judá con su capital Jerusalén. Hoy estamos hablando de un rey del sur. Y así vamos estudiando reyes, ¿no? Un rey del norte, un rey del sur, un rey del norte, un rey del sur. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la monarquía dividida. Muy pronto vamos a ver el final del reino del norte y después del capítulo 17 que llega al final, vamos a ver solamente la monarquía o el reino solitario, va a quedar solo Judá. Pero estamos en el capítulo 12, así que este capítulo trae dos partes. Del 1 al 16, Joás repara el templo y del 17 al 21, Joás empieza a decaer. Dice el versículo 1, en el año 7 del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. El reinado de Joás es uno de los reinados más largos del reino del sur. Recordemos un poquito de Joás. Joás era nieto de Atalía.
Atalía, esta reina malvada, esta abuela malvada que hemos estudiado la semana anterior, mandó a matar a todos sus nietos para apoderarse del trono que su hijo había dejado. Quiso ser la reina en ese pueblo, en esa nación, en esta etapa del reino del sur. Y solo le duró 6 años a 7 años, porque era bebé Joás y la esposa de Joiadá lo escondió. El reino estaba dividido, recuerden, pero el templo estaba en Judá, estaba en Jerusalén, y ahí es donde vivió 6 años. Después de 6 años, nos imaginamos qué tuvo que hacer la esposa de Joiadá para esconderlo de esta reina malvada. Obviamente que esta reina malvada no le importaban las cosas de Dios, del Señor, el templo, porque ella se construyó otro templo para Baal y además destruyó el templo de Dios. Así que como que estaba abandonado, y en medio de esto es que no solo se mantuvo por 6 años Joás escondido, sino que Joiadá y su esposa lo cuidaron como si fuesen sus padres. Joiadá era el sacerdote en este tiempo. Después de esos 6 años lo saca a la luz y presenta a todos los líderes de Israel, y empieza a surgir, como diríamos, una revolución. Al final, esta madre, abuela, la abuelita que mató a todos sus hermanos de Joás, terminó siendo eliminada. La justicia divina lo alcanzó. Y Joás llega a ser el rey niño. 6 años, casi 7 años, y le ponen su corona, una corona chiquitita, y ahí estuvo por todos estos años. Por eso reinó 40 años. Es decir, si empezó a 6 años sería 46 años, pero si empezó a los 7 sería 47 años que duró en vida Joás. Pero ustedes dirán, pero no es muy joven para morir. Sí es joven. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, vamos a continuar la historia y ver qué sucedió con la vida de Joás. Vemos a Joás con Joiadá. Versículo 2 dice: Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiadá. Miren, esto es interesante porque dice que hizo lo que agrada al Señor porque estaba ahí Joiadá. Joiadá no era su padre, Joiadá no era su tío, Joiadá era un sacerdote. Esto es lo más parecido a lo que hoy tenemos como la palabra mentor, el mentor. ¿Y quién es un mentor? Un mentor es alguien que le guía, que lo ayuda, que lo aconseja a una persona que está en el liderazgo o que está en el ministerio. Este tema deberíamos de seguir enseñando y tratando sobre el mentoreado o la mentoría o el mentor. Hay un tema que se llama la mesa, en el cual nosotros podamos tener la mesa de mentoría, que necesita 16 integrantes en la vida de una persona que está sirviendo al Señor. Es importante, ¿sabes por qué? Porque muchos ministerios o muchos siervos o muchos pastores o muchos líderes hoy no permanecen en la vida cristiana o no terminan bien su vida cristiana, su carrera cristiana, porque no tienen alguien al lado, un mentor que los esté guiando. Uno dice, un pastor. Sí, tiene que ser alguien en lo cual hay esa confianza. ¿Sabes por qué fue uno de los mayores fracasos la vida de Sansón? Porque Sansón fue un hombre solitario. Dios sí nos ha llamado a vivir una vida, ya sea soltero o casado, pero no te ha llamado a vivir una vida solitaria. Y una vida solitaria es cuando tú no tienes un buen amigo, una buena amiga, o no tienes un mentor o un padre espiritual o un pastor, algo así como lo queremos llamar. La palabra es mentor, alguien que te diga a ti qué debes de hacer en momentos difíciles. Alguien a cual tú recurras cuando estás así, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? O si te estás desviando del camino, esa persona tenga la autoridad para llamarte la atención y decirte,
te estás equivocando, no vayas por allá. Esa es la función de un mentor. Pero también cuando estudiamos en este tema de la mesa en la cual nosotros podemos ver del mentoreo, ¿sabes? Tú, si eres líder, si eres pastor, estoy hablando de un maestro, estás involucrado en el ministerio, deberías estar mentoreando a otro. Ojo, yo tengo un mentor y debería estar mentoreando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mentoreando a alguien, al final me pongo como un testimonio público frente a esta persona y va a frenarme a mí de hacer a veces algunas tonterías o a veces cosas que no están bien, porque yo digo, ¿y qué le voy a decir a aquella persona que es mentor? ¿Qué le voy a decir a la persona que estoy mentoreando? Entonces necesito a alguien que esté encima de mí, necesito a alguien al cual yo esté mentoreando. Esto va a ayudar bastante. Esto le ayudó a Joás mientras estaba Joyadá. Recuerden que un mentor es alguien que te guiará y ayudará en momentos difíciles de tu vida espiritual. Y si tú hoy no lo tienes, hermano o hermana, busca una mentora, ¿no? Un mentor. Busca, ora y busca cuál debería ser la persona correcta. Y si no estás mentoreando a alguien, pero estás en el liderazgo de un staff, ya eres parte de un ministerio, busca a alguien a quien mentorear. Ora y hazlo. Vas a ver cómo tu vida te va a ayudar. No cometas el mismo error que cometió Sansón, que fue una vida solitaria. Y vamos a ver que Joás comete algo parecido, quizás peor. Vamos a ver, versículo 3. Sin embargo, dice, sin embargo, es decir, sí estuvo bien con el Señor, pero sin embargo significa que no hizo qué, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Así como ven en la foto, el pueblo seguía adorando a Baal, seguía haciendo sacrificios. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, tenemos que ir a la escritura paralela que es Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15. Pero Joiada envejeció, dice el texto, y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Versículo 17 al 19 de Segunda de Crónicas 24. Después de que Joiada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. 18. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. 19. El Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. Ahí está Joás, ya de una edad más adulta, pero dice el texto en Crónicas que él, en lugar de aferrarse a lo que Joiada le enseñó, obedeció lo que otros líderes estaban ahí corrompidos, haciendo sacrificios a esos lugares altos, se estaban yendo tras la idolatría y se contagió Joás. ¿Qué pasó con Joás? Pues se mantuvo fiel a Dios mientras que Joiada, el sacerdote, su mentor, vivía. ¿Esto le trajo bendición? No. Dios enviaba profetas para que vuelvan, para que regresen. Y miren, dice el texto, versículo 20, el Espíritu de Dios, de 2 de Crónicas 24, el Espíritu vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Miren cómo Dios usa a su hijo. Y presentándose ante el pueblo, declaró, así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Versículo 21. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey, ¿quién era el rey? Joás, lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo, que el Señor vea esto y te juzgue. Y ahí ven cómo está muriendo
el hijo de su mentor, el hijo del hombre que le salvó la vida, el hijo del hombre que lo recibió en su casa y le dio un plato de comida, que lo llevaban a dormir en las noches a su cama y lo cuidaron como si fuese su propio hijo porque lo querían matar, indefenso, débil, pero ellos lo protegieron, le dieron de comer. Un rey malagradecido. Un rey que no tenía convicciones propias. Un rey que mientras estaba ahí su mentor estaba actuando bien, pero después se dejó influenciar por estos líderes que estaban llenos de idolatría y de pecado. Quizás fue la vida peor que otros reyes. Por eso, malagradecido sí, no consideró lo que Joiada hizo. ¿Cómo es posible matar? Era como su hermano. Era como alguien que había vivido en su casa. Imaginémonos qué tan terrible es la idolatría, qué tan terrible es abandonar a Dios, qué tan terrible es que una persona se llene de oscuridad para cometer actos terribles. Y esto nos hace ver que cuanto más nos apartamos de la luz, las tinieblas nos invadirán y la oscuridad no dejará ver lo correcto. Al final, hermanos, no se trata de cómo empezamos la vida cristiana, sino en cómo la terminamos. Recuerda eso, no se trata en cómo comenzamos o iniciamos nuestra vida cristiana, sino en cómo la terminamos. Porque pudo haber sido espectacular cuando estudiamos la semana pasada. Dice que él quitó a Baal, destruyó el templo, destruyó muchas cosas, muchos ídolos, y empezó a reconstruir el templo, pero sabes, al final de sus días se desvió. Pablo decía, yo también me esfuerzo. Pablo decía, no vaya a ser que después de haber sido heraldo o un vocero, alguien que predicó el evangelio, enseñó, discipuló a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso cada día me esfuerzo, golpeo mi cuerpo, dice, ¿no? Es decir, yo mismo me niego a mí mismo todos los días. Yo mismo me esfuerzo para no cometer el mismo pecado que estaba cometiendo antes. Yo mismo me esfuerzo para ponerle un par y decirle no, porque ese pecado me va a traer muchas consecuencias negativas. No es cómo empiezas tu vida cristiana, es cómo la terminas. Termínalo bien. No vivas una vida cristiana solitaria. Busca a alguien a quien rindas cuentas. Busca a alguien en el cual puedas decir con toda vergüenza, pero con las ganas de ayudar, sabes que estoy en tal pecado, esta debilidad, sabes, me está ganando, sabes que esta es mi situación en la cual me encuentro, necesito ayuda. Pero si tú te callas, si tú vives una vida solitaria, sabes, no vas a poder salir adelante porque esta carne, es la que maquina el pecado y Satanás está buscando a quien devorar. Termina bien tu vida cristiana, busca un mentor. Termina bien tu vida cristiana, sé fuerte para que estés mentoreando a otros. Del versículo 4 al 5 vamos a ver que Joás emite un decreto para refaccionar el templo. Dice el versículo 4, un día Joás ordenó a los sacerdotes, recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Ahí está Joás hablando con las refacciones del templo. Recuerden que eso era su deseo y estamos mezclando las historias con crónicas, pero ese dinero para el templo era recibido de tres maneras, como lo menciona aquí Joás. Uno, era el impuesto del censo, que dice Éxodo capítulo 30, versículo 13. Segundo, era el dinero de votos personales, que Levíticos 27, versículo 2 habla, y dice el texto también que eran ofrendas voluntarias. ¿Qué dice Éxodo 30 del 1 al 3? Miren, recuerden que el principio de dar al Señor y su obra están en toda la Biblia. Este principio de dar al Señor, de dar a su obra, de dar al templo, está en toda la Biblia. Recuerden esto muy, muy, muy bien, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hoy están diciendo, ¿cuánto debemos de dar? ¿No?
el diezmo del antiguo o del nuevo, y solo están buscando una enseñanza o alguien que te diga, el diezmo no hay que dar. Y obviamente que hay escándalos del diezmo porque hay personas que lo han malversado, que lo han tratado mal este tema. Pero la Biblia nunca quita el que tú seas una persona dadivosa o que entiendas que para el cristiano es una responsabilidad, es un deber el dar. No es una obligación, no es un punto de condenación, es una señal de gratitud. Es como dice la palabra, voy a ser bienaventurado o feliz, dichoso, es dar, es mejor dar que recibir. Y miren que 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 nos dice, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Dice, primer día aparte, es decir, apenas recibes tu dinero, si trabajas por semana, aparta, guarda, no es que mezcles el dinero y digas después, a ver, ¿cuánto tengo? Ya, voy a darle al Señor, está en tu pensamiento, pero ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a mezclar ese dinero y no le vas a dar al Señor. Lo que tienes que hacer es apenas recibas, lo apartas en un sobre o algún lugar y dices, esto es del Señor, eso no lo toco y lo demás empiezas a gastar. Miren, 2 Corintios 9, del 7 al 8 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, pero no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios hace eso, que en toda circunstancia tú tengas siempre lo necesario. Pero este es un círculo que les dice acá que deberían dar para el templo, Joás, y es un ciclo que muchas veces hoy nos olvidamos, ¿no? Donde tú eres bendecido por Dios, por lo tanto deberías de dar, como una ruedita acá, ¿no? ¿Sí? Bendecido, das al Señor. ¿Y qué das? Una ofrenda. ¿Y qué hace el Señor? Lo recibe, y cuando lo recibe te bendice, cuando lo bendice deberías dar, ¿no? ¿Y qué hace? Separas una ofrenda y así va. Pero a veces unas personas son bendecidos, pero aquí se queda. ¿Por qué? Porque no se materializa, solo está en pensamientos. Y esa rueda como que a veces no está funcionando y el momento que tú más lo necesitas dices, ¿y ahora qué hago? Es porque tú tienes que entender que es un deber, es una responsabilidad del cristiano, del dar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo nos anima. No es una obligación, obviamente, pero es algo voluntario porque estamos en este nuevo pacto, donde es básicamente el pacto de la gracia, donde yo entiendo que no merezco ser salvo, pero Dios me salvó por su obra maravillosa en la cruz. Yo no merecía ser pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios y por eso estoy agradecido. Antes no era de ningún linaje en especial, ahora soy linaje escogido, por lo tanto estoy agradecido al Señor. Y para que el sistema de la misión de Dios, la obra de Dios o el sistema religioso funcione, debemos nosotros de aprender a dar. Y para que el sistema en tu vida de bendición funcione, aprende a dar. Dar para el Señor, hermanos, y su obra es un fruto del cristiano maduro. Miren que en Éxodo estaban obligados en el Antiguo Testamento. Éxodo 30:13, donde dice este versículo, dice, cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. ¿Saben cuándo? En otra versión dice medio ciclo. O sea, en el Antiguo Testamento estaban obligados a dar. Levítico 27:2, que les dijera a los israelitas, cuando alguien quiere hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, y pueden leer hasta los siguientes versículos 6 y 7, porque dice que le pongamos peso, o sea, lo que tú pesabas, cuando hacías un voto personal, deberías traer un equivalente en plata. O sea, era una obligación. En el Antiguo Testamento teníamos esto, por eso Pablo dice, sabes que no lo hagas de esta forma, más bien hazlo con alegría. Pero es triste que a muchos cristianos se les tiene que obligar.
Es triste que a veces se tiene que decir, oh, eres maldito con maldición, Malaquías capítulo 3, versículo 13, están robando a Dios, y uno, me siento culpable, recién voy a dar. No lo des de esta forma. ¿Sabes qué, hermano? En este pacto de la gracia, dalo por gratitud. Dale porque Él es ahora tu Señor. Dale porque Él ahora es el Rey de Reyes y reina en tu corazón. Dale por gratitud porque sabes, Él te ha comprado a precio de sangre. Sabes, el costo que tiene tu salvación es impagable, pero Dios lo hizo. Y en señal de gratitud, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a dar, como estaba en el libro de los Hechos o en el libro de Corintios. Ellos no estaban, estos cristianos y los gentiles no estaban pensando lo que hoy muchos preguntan, no, es del antiguo, es del nuevo, ¿sabes cuánto tengo que dar? Mi décima parte o solamente el 8, el 5%, o yo decido, voy a dar el 1%. Eso es tacañería, como dice la Biblia, o dar de mala gana una décima parte. Es algo sabio que puede ayudar a mantener tu vida, ¿sabes? Alejado del materialismo, porque es algo que le pertenece al Señor, pero también es algo que te va a traer alegría. ¿Por qué? Porque eres partícipe de la obra del Señor, de la extensión de su reino, porque vas a recibir la bendición en la misma medida en la cual los demás siervos del Señor están haciendo su obra. Así que dalo con gratitud. Pero en ese tiempo para el templo ellos tenían que dar, obligados. Pero también dos formas obligadas, y una que hemos leído el texto dice, bueno, den ofrendas voluntarias. ¿Y qué pasó? Versículo 5, cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. Mire, en 2 de Crónicas 24:7 nos dice que el templo estaba destrozado. Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Así que lo saquearon, lo destruyeron y tenían que reconstruirlo. Del 6 al 16 vamos a ver Joás y el trabajo de reconstrucción del templo. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, miren, a pesar de que estaban ahí trabajando, 7, el rey llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de mano de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Vemos que ahí vemos a Joás supervisando y viendo esto. El versículo 8, los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. 9. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor, como ven ahí en la imagen. Así que esta era una idea de ahora levantar ofrendas voluntarias. 10. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. Versículo 12. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Así que vemos a Joás en este momento que tiene la intención, el deseo, pero tampoco es como su fortaleza, porque no sabemos la fecha exacta de donde él dijo vamos a restaurar. Obviamente que sí, a los 6, 7 años destruyó, pero ya pasaron, dice, 23 años de su reinado. Es como que quizás estaba, pero no estaba tan interesado. Pero dijo, bueno, que los sacerdotes se encarguen. Pero ¿qué pasaba con los sacerdotes? Recibían la ofrenda y ellos lo invertían en sí mismos y ya no quedaba dinero para el templo. Así que dijo, bueno, ya no reciban ustedes. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Tampoco entonces hacemos nada para el templo. Y Joiada dijo, eso no está bien, vamos a dejar que realmente
sea algo voluntario. Ese mismo principio de voluntario, de dar por gratitud para el templo, para la obra del Señor, por eso es que Pablo en Corintios, que les acabo de leer hace unos momentos el versículo, dice, cada uno separe el primer día de su semana, el domingo, conforme tú recibes el dinero, porque si a veces se paga quincena o mensual, separa y da con alegría, da con gratitud. Es el mismo principio en toda la Biblia. Y cuando se hace este principio, alcanza el dinero, hay bendición. Y vemos cómo estaban reconstruyendo el templo. Versículo 13 dice, sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor, no se usaba nada para hacer copas, despabiladeros, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. Segunda de Crónicas 24:14 nos dice, cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró. Hermanos, sobró todavía dinero. Y estos lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, y cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. O sea, Reyes nos cuenta la parte militar siempre y Crónicas nos habla de la vida religiosa. O sea, mientras Reyes, su interés es hablar de conquistas, de reino, de poder, mientras que Crónicas nos habla de la vida espiritual, Joiada tuvo una influencia fuerte. Porque él fue el de la idea, dice, mejor vamos a poner un tipo de cajón como en las alcancías que hoy día tenemos. Y ahí pongan el dinero, ahí pongan sus objetos. Y den de buena gana, de voluntad, o sea, algo que ustedes realmente no se sientan obligados, pero denlo porque miren, el templo del Señor necesita reparación. Dice que el pueblo dio y dio y dio, y no es la primera vez que da y que sobreabunda, porque así es cuando nosotros nos comprometemos con la obra del Señor. Así que el dinero sobró e hicieron muchas otras cosas más con ese dinero. Es bueno aprender a dar, ¿sabes? Sin tener esa obligación o esa amenaza en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios bendice al que da con alegría. Así que el versículo 15 dice, a los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedía cuentas, pues procedían con toda honradez. 16, el dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no eran para el templo del Señor, pues pertenecían ¿a quién? A los sacerdotes. Es decir, empezó una buena administración, un buen orden, el dinero alcanzó, porque antes el dinero estaba siendo mal administrado y solo los sacerdotes se lo estaban llevando todo. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a administrarlo de esta forma. Por eso, cuando hay buenos administradores y honestos, el dinero alcanza para todos y se distribuye equitativamente. Es bueno tener administradores siempre en la iglesia. Muchos pastores tienen este don de administrar, pero muchos pastores no lo tienen. Por eso hay que buscar un staff, un equipo, para que se pueda administrar bien el dinero. Versículo 17, ya vamos a la segunda parte. Miren, ahora Joás empieza a decaer. Joás paga al rey Siria tributo por Jerusalén. 17, por aquel tiempo Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. 18, por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados, Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, juntos con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, al cual se retiró a Israel. Ahora vemos, parece que son los últimos años, Joiada ya no está vivo y ahora lo ataca, lo amenaza este rey sirio. Dios levanta esta nación para mostrar su juicio porque él lo había abandonado y Dios dijo, yo te voy a abandonar. Ese era el pacto condicional. Entonces Dios usa aún los enemigos del pueblo de Dios para poner en obra su juicio divino. Y cuando su pueblo desobedece al pacto. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué no buscó ayuda al Señor? ¿Por qué no buscó en un profeta? Simplemente él vio que el rey vino y atacó y él se rindió y agarró todos los tesoros que sus padres, abuelos habían juntado, hasta lo que él había formado con el dinero que había sobrado, de miedo
le dio el oro, la plata, los tesoros del reino, del templo. Imagínense, ¿por qué no buscó ayuda? Porque él se había separado de Dios. Él le había sido infiel a Dios. Él había ido tras ídolos y ahora estaba de miedo. Por eso es que cuando somos infieles al Señor, pensamos que Él será infiel en los momentos más difíciles porque pensamos que el Señor es igual a nosotros. Hay un dicho que tenemos, ¿no? El león piensa que todos son de su misma condición. Él no lo buscó al Señor porque dijo, ¿qué me va a hacer caso? Porque ese es el corazón de una persona infiel. Cuando ha sido infiel al Señor va a decir, pero por gusto, ¿para qué? ¿Por qué? Porque él piensa que el Señor es así. Pero Dios no es así. Dios dice que Él permanece fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles. Así que cuando te encuentres en momentos difíciles, búscalo. Búscalo y pide misericordia. Arrepiéntete. Búscalo hasta antes que sea tarde. Búscalo porque el Señor hoy es un Dios lleno de gracia y misericordia. Es lento para la ira. Búscalo. No pienses que Él no te puede perdonar. Versículo 19 dice, los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás es asesinado. Mire, versículo 20, sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, camino a Sila. Al final tenemos un dicho, uno cosecha lo que siembra. Porque normalmente el malvado termina consumido por la maldad sembrada en su vida. Él, hermanos, tuvo que proteger la vida del hijo que lo ayudó a no morir a filo de espada por manos de su abuelita. Al contrario, lo mandó a matar y hoy estos hombres lo están matando. Joven, estamos hablando, mire, 40 años y asumió a los 46, a los 6 o a los 7, 46, 47 años terminó su vida. ¿Por qué? Porque al final al malvado lo alcanzará aquello que cosecha. El Nuevo Testamento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean largos, que es el primer mandamiento con promesa. He visto hombres y mujeres que son desobedientes a sus padres, que deshonran a sus padres. Es como su padre Joiada de Joás. Y han muerto jóvenes. Que no te ocurra a ti esto. Versículo 21. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josafat, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. ¿Qué pasó con Amasías? Bueno, no se pierdan la próxima semana, miércoles igual a las 7, nos juntamos para seguir estudiando el libro de Reyes. Quiero terminar con 4 conclusiones. Primero, todos los involucrados en el ministerio debemos de tener un mentor y debemos estar mentoreando a otros. Número 2, no se trata del cómo empezamos la vida, sino en el cómo la terminamos. Número 3, nuestra actitud al dar al Señor debe de ser como los cristianos en la iglesia primitiva. ¿Cuál era? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuarto, el malvado terminará conforme a lo que sembró en esta vida. Dios quiere quitarnos hoy esa mala siembra. Dice que en Él todas las cosas son hechas nuevas, que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Cuídate lo que estás sembrando. Busca un mentor. Busca ayuda. No sea que sea muy tarde más adelante. Y sabes, dale al Señor el primer lugar. Dale por gratitud de tus finanzas, de tu economía, de tu esfuerzo. Dios bendice al que da con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanzó y no queremos vivir vidas solitarias en el ministerio. Gracias por aquellos pastores o mentores que son nuestros y a las personas que estamos mentoreando. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de caminar contigo.
y de ser fieles a ti en nuestras finanzas, porque no merecemos nada y nos has dado tanto, Señor, que debemos tener este corazón agradecido de darte, Señor, de darte de nuestras finanzas, de lo que hemos trabajado, como una ofrenda agradable a ti, Señor, voluntaria, y que sé que tú bendices, Señor, y que no nos vas a hacer faltar nada en medio de nuestras necesidades. Y gracias también, Señor, te damos, porque una vez más queremos sembrar lo bueno y cosechar lo bueno. Y si hay personas que están luchando, Señor, en este momento difícil en su vida, oro, Dios, para que puedan recapacitar, regresar, porque tú, Señor, permaneces fiel en medio de esa infidelidad. Que tú, Señor, hoy estás con brazos abiertos, dispuestos a perdonar a todo aquel que te pida perdón. Que tu gracia esté con ellos, Señor. Oramos así en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, y si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir. Y para dar y ofrendar, sabes, tenemos una cuenta que es de uno de los tesoreros, obviamente, y ahí puedes depositar, o hay un PayPal. Dios te bendiga, nos vemos el próximo.